El capitán del Seprona, Salvador Ortega, y le he invitado porque la función que hace esta unidad de la Guardia Civil es muy importante, no ya solo para las mascotas, que también, porque en el momento que se maltrata a un animal hay que denunciarlo ante el Seprona, sino de todo el medio ambiente. Ellos son los que velan porque se cuide la naturaleza, la fauna, la flora, como decimos, las mascotas. Entonces, creo que había que traerle y había que entrevistarle, sobre todo para que nos cuenten esa función tan importante que hacen cada día. Bueno, bienvenido, capitán. Qué bien queda, ¿no? Lo de capitán, o sea, es una cosa imponente. Bueno, es tan joven que podía ser como muchos sargentos, pero bueno, ¿cuántos años tiene, por curiosidad? Pues tengo 36 años. Bien, pues se ve que en la Guardia Civil cuando trabajan mucho ascienden rápido. Bueno, entre las cosas que ha hecho el Seprona, claro, el material que me dan a mí de tal, que ha recuperado un ejemplar hembra de macaco de Berbería. O sea, un macaco, un mono, sí, un mono de Berbería, de Argel. De la zona norte de ¿Y África, qué hacía ese mono suelto por ahí? Tenemos poblaciones naturales en Gibraltar, en España. Pero bueno, sabes que cuando se mueren los ponen por la noche. O sea, que hay un dicho en Gibraltar, a mí me lo contó Sergiozo Hazán, que decía, nosotros los britis, o sea, hay una maldición, dice que cuando mueran los monos de Gibraltar, Gibraltar volverá a España. Y entonces los monos de Gibraltar por alguna razón se mueren mucho. Entonces reponen continuamente la población de simios allí, o sea que a lo mejor estos son los argelinos que van poniendo monos. No, en este caso era en Alicante, es un macaco que es de habitual comercio ilegal en toda Europa. Sí. Y normalmente en la operación Paso del Estrecho es una especie que vigilamos mucho porque es muy habitual que se traiga oculta en los vehículos. ¿Para qué lo quiere la gente? Comercio en Europa, tiene un cierto valor de mercado en el mercado negro. No están sujetos a comercio lícito, entonces en el mercado lícito adquieren cierto valor. O sea que es peor que sean ilegales. Es como el lujo de lo exótico. Exacto, sí. Eso es. Solo se pueden permitir unos pocos, pero también solo se pueden permitir por medios ilegales. Y precisamente otra de las intervenciones que habéis hecho, detuvisteis a 36, o abristeis 36 expedientes por tráfico de especies amenazadas. Había un lince boreal, un águila calva, un mochuelo europeo, un burro real, halcones peregrinos, lobos, una piel de leopardo. O sea, eso es uno de los trabajos también que más avisos recibís el Seprona de tráfico ilegal de animales. Efectivamente, es una de las actividades además que más de relieve pone lo que es nuestro trabajo diario, lo que es la lucha contra el tráfico ilegal de especies amenazadas. Es uno de tantos otros trabajos que realizamos día a día, pero es verdad que es uno de los más vistosos o de los que más relevancia nos da. Hay una historia particularmente terrible, así muy siniestra, ¿no? Y es que recientemente descubristeis un cementerio de perros ahorcados. Uh-huh. Eso es que hay gente, lo hemos visto con galgos, gente que maltrata y mata a galgos porque no ganan o por lo que sea, y luego que es que hay gente que tal vez por encargo mata perros, igual que hay gente que los abandona o que son maltratadores. Yo no creo que sea por encargo, sino que bueno, la gestión adecuada, la gente que tiene criaderos de animales, pues lógicamente hay como en cualquier otro criadero o granja de cualquier otra especie animal, sí. Pues hay bajas por el camino, hay pérdidas y animales que mueren. La gestión de esos animales está regulada por la normativa nacional y autonómica, y hay que pagar por hacer para hacer la gestión de forma legal, pues tiene un coste, y para evitar ese coste pues normalmente pues se recurre a técnicas pues que son dañinas para el medio ambiente y que son injustas para los animales. Es tremendo, ¿no? Que es sórdido y al final es para ahorrarse los impuestos. Efectivamente, los impuestos o tasas, y exacto. Otro de los casos que más maltrato animal, a mascotas o a galgos o a todo tipo de animales. Hace poco también otra de las intervenciones que habéis tenido fue que acusasteis de maltrato al dueño de un mastín que le habían encontrado con un tronco al cuello, encadenado a un tronco. Entonces el maltrato animal, lo hablábamos además antes, es una de las cosas quizás más duras de este trabajo, tener que enfrentarte muchas veces a casos que te hielan la sangre, te ponen la piel de gallina. Sí, quizá es la actividad más desagradable, de la que tenemos que llevar adelante, es la más desagradable, porque los animales, aún no teniendo la consideración de personas, al final llegan a tener una relación con el ser humano muy muy íntima. Entonces, cuando ves algunas de las cosas que se le hacen a
a los animales, pues la verdad que no te puedes quedar indiferente, es difícil. Hay una cosa en este caso que siempre que hemos hablado de criminología, una de las constantes del maltratador, violador y asesino en serie es que empieza maltratando animales muy jovencito. Ya de niños empieza con los gatos, además es un biotipo que lo vemos en las novelas, pero también en la realidad. Cuando veis joven maltratar animales, ya piensas que vas a tener trabajo también la Guardia Civil en el futuro, o cómo prevenís esto. Hay un banco de datos, porque en Estados Unidos hay una polémica al respecto que se suscitó a partir del FBI, precisamente por banco de datos de violadores y asesinos en serie, de que como los maltratadores de animales, no todos los maltratadores de animales son asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie habían sido maltratadores de animales. Entonces, si había alguna manera de crear un banco de datos que facilitaría, más 50 estados en Estados Unidos, pues gracias a los ordenadores consiguen perseguir, pero si no, se escapa uno y puede estar matando gente 30 años, ¿no? Eso, legalmente, ahora, ¿cómo tenéis vosotros este banco de datos? Y, por ejemplo, ese señor que habéis detenido, ¿qué pasa con él? ¿Ese dato se archiva? ¿Tenéis una denuncia presentada? ¿Va a juicio? ¿Cuál es su situación legal? En el caso, hasta donde yo conozco en materia de medio ambiente, la única base de datos más o menos fiable que tenemos de seguimiento de los delincuentes es en materia de incendios forestales, de los incendiarios. De otro tipo de delincuentes medioambientales, hasta ahora no tenemos, al menos en esa línea. La unidad de policía judicial de la Guardia Civil, que tiene especialistas en materia de conducta delictiva, que sé que hacen seguimiento a determinados delincuentes, pero hasta ahora que haya tenido relación esa investigación de estos especialistas psicólogos, pues no tengo yo personalmente constancia. Lo que sí que me gustaría decir es que yo creo que sí que es cierto lo que usted dice. Los expertos dicen, y nuestros propios expertos dicen, que sí que está vinculada la violencia en la edad adulta con una violencia hacia los animales en las primeras etapas de la vida. También con una violencia padecida, a lo mejor también, en casa, exacto. También, o sea que está muy ligada, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer es, en las primeras etapas de la vida, corregir ese tipo de conductas con nuestras investigaciones y demás, hacer para que las personas que hemos detectado que han tenido una conducta agresiva hacia los animales, etcétera, y están todavía en edad de corregirse, se corrijan mediante. Preguntan en Twitter por el lobo, por la polémica con el lobo. Dice un oyente que porque no dejan que los animales muertos estén en el campo de esa forma, se puedan alimentar los lobos y de esa manera no tienen que venir a por su ganado. ¿Qué polémica hay detrás de eso? Se ha corregido en los últimos tiempos. A raíz del mal de las vacas locas se legisló de forma muy restrictiva, impidiendo que se pudieran abandonar en el monte el ganado muerto por enfermedades naturales que antes se abandonaba en los conocidos como muladares. Sí. Eso se prohibió durante un tiempo. A raíz de los problemas que se han generado de ataques de especies carroñeras como el buitre a animales vivos, que eso nunca había sucedido y demás, porque no tenían de dónde alimentarse o que acudían a vertederos, cosa que nunca había sucedido, pues se ha reabierto la posibilidad de que se creen muladares controlados, de forma que eso ya no es exactamente así. Ahora mismo sí que se puede volver a arrojar lo que hay que saber es dónde. Lo que hay que saber es dónde, y hay que solicitar unas autorizaciones para que se hagan sitios donde no pueda suponer un riesgo y con partes de los animales que puedan no suponer un riesgo para la salud humana, etcétera. Pero sí se puede. Y en cuanto al problema de los ataques de lobo, o sea, lo que es la actuación nuestra que hemos tenido en la zona de Asturias, sobre todo con respecto al tema del lobo, al final se trataba de un tema más que en relación con la propia especie, era una investigación en relación con el cobro irregular de subvenciones por ataques de al final siempre estamos en el dinero, los impuestos, las subvenciones. ¿Y el pícaro que hay detrás? Eso es. Y por cierto, en la parte de mi pueblo, yo soy de los Montes Universales, de Ural Tremedal, ahí hay una enorme cantidad de ciervos. Aunque han matado muchísimos ciervos, pero hace poco hubo un vídeo, 70 ciervos cruzando la carretera, te asaltan el coche, ha habido ya accidentes mortales, etcétera. Pero se ha producido un fenómeno curiosísimo, y es que como es tan caro cazar, pues entonces atropellan al ciervo, que siempre está el ciervo se enredando en la carretera, hay gente que va con un todoterreno, que espera que salga el ciervo por la noche, lo atropella y le corta la cabeza. Y eso parece que empieza a ser
no sé, bueno, aparte de una cosa siniestra, pero es que ahí hay un problema entre la protección del animal que está invadiendo zonas que nunca había invadido, por ejemplo las carreteras. Antes los ciervos huían, ahora los ciervos no, los ciervos se presentan en casa. Pero es que no saben los ciervos lo malos que somos los humanos. O sea, y que son muy tontos los ciervos y que se te echan encima del coche, que se pueden matar, pueden morir, pero te pueden matar. Ese aumento de especies protegidas no supone también un peligro también para la protección de los humanos, que aunque animales también necesitamos algo de apoyo. Sí, y de hecho se autoriza por parte de las administraciones en determinadas épocas que hace menos daño a la especie, pues, descastes o un poco pues se incrementa. Pero muy restrictivamente. Son bastante restrictivos por ahora, y el problema que tenemos con este tipo de grandes mamíferos es que no tienen depredadores naturales en la mayor parte del país. Aquí, por esa zona que usted comenta, que yo me he criado en una zona de Guadalajara muy próxima a esa, y también conozco bien el problema. Que es terrible. Y el lobo no está empezando a aparecer. O sea, claro. Con el tiempo es posible que haya depredadores naturales, pero vamos, la caza a día de hoy sí que es necesaria para mantener las poblaciones controladas. En cuanto a especies exóticas, porque yo recuerdo una sala del aeropuerto en la que se exhiben algunas de las que se han incautado, quería preguntar cuál es la que más le ha sorprendido, porque yo recuerdo una especie de taburete hecho con una pata de elefante, sí, que me llamó muchísimo la atención. Dices, ¿quién es el loco? Porque todavía entiendes un cuerno de marfil de elefante, pero un taburete hecho con esa pata, yo que son feas. Que he visto escupideras de oro sí, en es verdad, el aeropuerto de Riad, yo creo que ya lo he visto todo. Y la crueldad, efectivamente, afecta hasta nuestra... El matar elefantes es una práctica que una víbora hacen, al lado de un instituto, ¿no? Mira, ese caso quería hacer yo referencia porque a Beatriz Cortázar se le apareció una víbora en su casa y dijiste tú, Federico, hay que matarla. No, hay que llamar al Seprona. Bueno, el Seprona va y la recoge. ¿De qué parte, de qué pueblo eres? Yo soy, mi padre es de Mazarete. Es un pueblo al lado de Orihuela, de Tremedal. Vamos a ver. Mi madre es de por ahí, de la zona también del interior, un poquito más al interior, pero muy próximo. Vamos a ver. O sea, en Mazarete, en Orihuela, en verano, tú ves una víbora en el campo, ¿qué haces? Yo no he conocido mascotas, yo conozco animales, porque yo soy de un pueblo, entonces lo que hago es ¡pah!, pillarla. Si no la mato, sé que huirá y no se va a acercar nunca más a mí. Si la mato, desde luego ya no le dará un susto a nadie. A veces quedas en ridículo, porque lo que matas es la camisa que ha dejado y no está la víbora, es una camisa de víbora. Pero el problema es que siempre estamos en la misma historia. Tú que conoces el mundo rural, es que la gente que vive en ciudades ve a los animales como mascotas, y los que venimos del mundo rural lo vemos como animales que pueden ser o amigos o enemigos, pero difícilmente hay un término medio. Es decir, o es un animal que te ayuda en el campo, que te hace compañía, que te cuida en la casa, etcétera, o es un animal peligroso. Hombre, en España diría que animales peligrosos a día de hoy ya tenemos muy poquitos. Bueno, el ser humano, sobre todo, es verdad. Sí. Pero la víbora en concreto, por ejemplo, es un animal que tiene muy, muy mala fama, porque bueno, sí, es venenoso, pero la verdad que mordeduras mortales de víbora yo no recuerdo desde posiblemente hace más de 20 años. O sea, que no es a día de hoy tenemos los remedios para que no merezca la pena sacrificar ningún tipo de animales de estos, que además empiezan o son durante una época han sido bastante escasos, o ha sido difícil de ver, y es un valor que tenemos en nuestro país, la enorme biodiversidad que tenemos. Yo creo que hay que mantenerla, sobre todo porque eso no suponen realmente. Por ejemplo, esta semana pasada hemos tenido un ataque de oso a una persona. Eso es algo que yo en mi vida había... Y no era rey. No era rey, porque aquí el único oso conocido... Era una persona que iba a observar. O sea, era un amante de la naturaleza que iba a observar animales y se encontró con un oso violento. No. ¿Está bien? En Cantabria. ¿Está grave? Está herido, con heridas de cierta consideración al parecer. O sea, los servicios sanitarios son los que se han encargado. Pero por la parte de mi pueblo, por toda esa zona de Bronchales, pero también la que da a Orea, a Checa y tal, que hay un ciervo, te mete una cornada a un ciervo y te mata. Claro, pero ¿cuántos es casos? Peligrosísimo. Hombre, yo creo que es más peligroso ahora es más peligroso el ciervo para el conductor, pero sobre todo porque el ciervo ha cambiado de conducta. Antes el ciervo huía del hombre y ahora no. Ahora el hombre empieza a huir del ciervo. Pero hablar de especies peligrosas para el ser humano a día de hoy, salvo eso por poblaciones excesivas,
puede ser, pero por tipo de especie yo diría que hay que conservar todas las especies de las que disponemos Hay que ahora. recordar que se encargan también del tema de los incendios. Hay que felicitar al servicio que realiza el Seprona. Ahora empieza la campaña, me imagino, este verano, y además está haciendo mucha calor, no está lloviendo, me imagino que se presenta Y los ayuntamientos no limpian el compleja. bosque como antes, que antes el monte se limpiaba siempre, al terminar el verano y antes de empezar, y ahora no. Y esos plásticos asquerosos que se ven en los pinares. Bueno, ha cambiado el tejido industrial de nuestro país, ha cambiado mucho la educación. La sociedad, la también, educación. ¿verdad? Bueno. 062, si necesitamos al Seprona, marcamos 062 y ya nos ayudan. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una ustedes. pausa muy breve y nos vamos a ir a Foz, a Lugo, pero antes el Corte Inglés. Con viajes happy, es decir, felices, nos lo Claro. ponen en bandeja, quieren que nos sintamos happy y quieren que tengamos unas happy holidays en Viajes El Corte Inglés. La ilusión comienza en el momento en el que reservemos, y si lo hacemos antes del 22 de junio vamos a conseguir descuentos que nos dejen pagar en 10 meses, el mejor precio garantizado, niños gratis y sobre todo un horario de atención más amplio y cómodo. Además, por la reserva nos regalan 300 euros por la compra de una televisión LG OLED TV, el mejor televisor, dicen, de la historia. 902 400 454 902 400 454. Viajes El Corte Inglés. Bueno, nos vamos a Foz, Lugo, pero pegadito y a Asturias.